Sí, buenos días, profe. Por favor, para que se vayan preparando. Sí, nos dice cuando podemos empezar, profe. Sí, nada más un minutito más para ver si alguien... No, creo que ya estamos. Somos 32 y sí, ya vamos a empezar y que se incorporen los que van llegando, por favor. Sí, bueno, buenos días, profesor y compañeros. Somos del equipo 7. Les vamos a presentar el tema 4.3, diseño estructurado. El equipo está conformado por Bonilla Méndez Kevin, Melo Gómez Guillermo Etmar y su servidora Cruz Ramírez Betsabe. Bueno, a manera de introducción, tenemos que los métodos de diseño de software que se van a ver a partir de ahorita se obtienen a partir del estudio del modelo de análisis. El diseño estructurado parte de la información obtenida de la fase del análisis y bueno, también parte de la fase del análisis de los requisitos, de requerimientos, donde se establece el flujo y la transformación de los datos. Una herramienta importante para este tema es la elaboración del diseño estructurado. En la elaboración del diseño estructurado es el diagrama de flujo de datos. Y bueno, como objetivo de este tema, el objetivo principal es la conversión del modelo de requisitos al modelo de diseño. Esto permite una cómoda transición en la arquitectura de software. Y bueno, el proceso para la elaboración del diseño estructurado consta de 7 pasos. Algunos libros marcan menos pasos, pero es principalmente porque los primeros dos puntos los compactan, los juntan en un solo paso, pero para que quedara más claro, decidimos abarcar los 7 pasos para que hubiera más detalle en cada uno. Y bueno, estos pasos los vamos a ver a lo largo de un ejemplo. En este caso es para el software de seguridad para una casa. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo de datos de nivel contexto, se dice. ¿Por qué? Porque sirve para entender de manera general cómo es que funciona el sistema. En este caso es un diagrama de nivel 0, así se llama. Y bueno, como podemos ver, aquí está nuestro software. A ver, permítanme. Aquí está nuestro software. Aquí tenemos un panel de control que se encarga de enviar órdenes y datos del usuario hacia el software. Los sensores que igual se encargan de enviar información. Y bueno, ya del software podemos nosotros visualizar información a partir de un panel de control o activar alguna alarma o incluso llamar a algún teléfono, ¿no? Entonces, por eso se llama nivel contexto, porque de manera general podemos entender el sistema. Ahora bien, el primer paso es revisar el modelo fundamental del sistema. ¿Cuál es el modelo fundamental del sistema? Pues bueno, es básicamente dos cosas. El diagrama de flujo de datos de nivel contexto y toda la información que tenemos obtenida de la fase de análisis, de la fase de requisitos y todo eso. Entonces, lo que necesitamos hacer en este primer paso es establecer que todo esté correcto, bueno, definir que todo esté correcto, que todo esté en orden, que nuestro modelo de flujo de datos esté bien elaborado y se pueda entender. Y
Así, de esta manera, a lo largo de estos 2 primeros pasos, vamos a poder pasar de un diagrama de flujo de datos de nivel 0 a un diagrama de flujo de datos de mayor nivel. ¿Qué es esto? Bueno, pues aumentar el detalle en cada una de las funciones que se integran en nuestro sistema. Como podemos ver aquí, tenemos podemos ubicarnos porque hay algunas partes que se siguen respetando del diagrama del nivel 1 al nivel 0. Por ejemplo, el panel de control, los sensores, que igual los tenemos de este lado, el monitor del panel de control, la alarma o la línea telefónica. Entonces, ¿en qué estamos haciendo mayor detalle? ¿A qué le estamos agregando mayor detalle? Pues al sistema, ¿no? Al software. Aquí estamos especificando algunas funciones que tiene nuestro software. Y bueno, el segundo paso para esto es revisar y refinar los diagramas de flujo de datos del software. Toda la información obtenida del modelo de análisis y de los requisitos del software van a ayudarnos a obtener mayor detalle, a hacer esto que hicimos aquí, pero aún llevarlo a un mayor nivel. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues el objetivo es que podamos nosotros, digamos que, obtener un detalle tal que nos permita identificar cada módulo en nuestro sistema. Es decir, que a la hora de codificación, por ejemplo, nosotros ya podamos identificar todos los módulos que van a conformar ciertas funciones de nuestro sistema. Entonces, bueno, imaginemos que partimos de aquí, ¿no? Vamos a hacer, para este ejemplo, vamos a hacer énfasis en esta zona que está marcada. ¿Por qué? Porque, claro, al agregar mayor detalle, el diagrama se va haciendo muchísimo más grande. Entonces, si quisiéramos abarcar todo el diagrama de todo el sistema, sería una cosa, pues, muy, muy grande, ¿no? Y muy compleja. Como podemos ver, aquí, por ejemplo, ya es un diagrama de flujo de datos nivel 2. Aquí tenemos nuestra información de configuración, aquí también. Esto es para ubicarnos. Por ejemplo, de este lado tenemos información para la visualización. De este lado igual tenemos la visualización. Generar el tipo de alarma. Aquí también, la línea telefónica. Y los sensores los tenemos de este lado. Entonces, bueno, aquí se le va agregando mayor detalle a cada una de estas funciones. Por ejemplo, aquí nosotros antes nada más teníamos los sensores. El estado del sensor se envía y se monitoriza, ¿no? Ahora tenemos, suponiendo que aquí están los sensores, tenemos el estado del sensor que se manda a una función que se encarga de ver estos sensores. Es decir, estamos agregando mayor detalle a cada uno de estos procesos. Después, por otro lado, para la visualización, aquí tenemos unos ajustes, bueno, una función que se llama comprobar los ajustes iniciales, ¿no? Un proceso que se encarga de eso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues recibe la información de configuración, la que el usuario ya dio desde un principio, y recibe la información de los sensores. Imaginemos, por ejemplo, yo que sé, un sensor de temperatura. Nosotros ya le dimos ciertos ajustes para que estableciera la temperatura a un cierto grado, ¿no? Y pues los sensores se encargan de leer la temperatura en tiempo real. Entonces, a partir de comprobar los ajustes iniciales y evaluarlos con la temperatura actual, pues bueno, se va a tomar cierto tipo de acción. Entonces, en este caso, imaginemos que yo quiero que me diga cuál es la temperatura. Entonces, nos va a dar, vamos a poder visualizar esa información. Entonces, se va a encargar de dar formato para esa visualización, ya sea por imagen, audio o texto. Y ahora sí se manda esa información a, pues yo que sé, el monitor, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, se le está agregando mayor detalle a cada uno de los procesos. Ahora, aquí tenemos un diagrama de flujo de datos de nivel 3, que esto ya es muchísimo más avanzado. Y como podemos ver, partimos de un diagrama de flujo de datos muy pequeño a uno muchísimo más complejo. Y eso que solamente estamos abarcando la parte de monitorizar sensores. Entonces, bueno, para ubicarnos otra vez, aquí tenemos la información de configuración. De este lado también. Tenemos de acá los sensores, aquí están los sensores, el número de teléfono, las alarmas y la visualización, ¿no? Acá está igual alarma, visualización y el número de teléfono. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a leer los sensores. Aquí también se leían los sensores. Pero ahora ya tenemos aquí, por ejemplo, este proceso nuevo que se llama adquirir información de respuesta. Bueno, esto nos va a ayudar para diferenciar, por ejemplo, qué tipo de sensor es el que del que se está leyendo la respuesta, qué tipo de información trae consigo, y así. Aquí tenemos una función, un proceso que se llama establecer las condiciones de la alarma. Por ejemplo, pues dependiendo qué es lo que esté pasando, va a tomar una u otra acción, ya sea que yo quiero visualizar la información, que genere una alarma o que llame algún número de teléfono. Por ejemplo, si es una emergencia, quizá necesito que llame algún número de teléfono o quizá necesito que genere una alarma.
Entonces, bien, por ejemplo, para la visualización, imaginemos que yo que sé, los sensores de movimiento están, me están informando que hay algo, ¿no? Que algo hay en mi casa y yo no estoy en la casa. Bueno, por ejemplo, podemos visualizar, o bueno, yo no estoy en esa área de la casa, entonces podemos visualizar esa información. ¿De qué manera? Bueno, otra vez, partiendo de la información de configuración que yo establecí al principio, partiendo de los sensores, se establecen las condiciones para la alarma, se evalúa qué va a hacer, si me va a mostrar nada más, me va a avisar, va a generar una alarma, va a llamar por teléfono, imaginemos que voy a visualizar esa información. Entonces se le da un formato a la información, se le da un formato ya sea imagen, audio o texto, y se genera, ¿no? Se va a generar todo ese, digamos que esa información, y ya se manda directamente al monitor o a la bocina o lo que sea. En la alarma, bueno, en la alarma se queda prácticamente igual. ¿Por qué? Pues porque no hay muchos procesos internos que hay en la alarma. Simplemente se mandan los datos, se genera la señal de alarma y se manda al aparato, ¿no? Al dispositivo de la alarma. Pero, por ejemplo, en este caso, para el número de teléfono sí hay más procesos que se ven involucrados. De hecho, se ven 3 procesos involucrados. Ahora, bueno, antes quizá este ejemplo lo sacamos del libro y pues quizá no está tan actualizado, pues porque aquí nos decía número de teléfono, marca de teléfono. Quizá actualmente nada más necesitaríamos el número de teléfono, quizá el dueño, el dueño de esa línea, quizá, en todo caso. Pero bueno, aquí ya hay muchísimos procesos. Entonces, por ejemplo, tengo una lista de números. Claro, yo puedo configurar distintos números y configurar cada uno para diferente situación. Aquí me dice seleccionar el número de teléfono. Es un proceso que se encarga de, pues si te están robando, márcale a Juanito. Si está pasando tal cosa, márcale a Pedrito. Entonces eso es lo que hace aquí. Después de seleccionar el número, ahora sí manda el número y se establece una conexión con la red telefónica y pues ya genera la alarma. Entonces, el objetivo de esto, pues, es claro, de identificar cada módulo para que sea más fácil la codificación del sistema. El tercer paso es determinar las características del diagrama de flujo de datos. En el tipo de flujo de datos de información tenemos 2 distintos, el de transformación y el de transacción. El de transformación es muy sencillo de explicar. Básicamente consiste o tiene una característica que, digamos que nosotros tenemos información, información del mundo exterior y le ingresamos a un sistema. Es básicamente eso, información que parte del exterior hacia el sistema. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, el ejemplo más básico es el teclado. Por ejemplo, en Word, cuando nosotros ingresamos información, utilizamos el teclado para codificar información y que el sistema la pueda reconocer. Asimismo, en Word podemos visualizar esa información de regreso. Eso se llama flujo de salida, cuando la información sale del sistema hacia el mundo exterior y bueno, flujo de entrada es cuando entra hacia el sistema. En medio de estos 2 procesos, bueno, la información llega a un centro de transformación, que es básicamente cuando el sistema traduce esa información para que sea entendida por él. Y el flujo de transacción es más fácil diferenciar el flujo de transacción del flujo de transformación. ¿Por qué? Porque este tiene una característica especial, que es que la información se evalúa. La información obtenida del exterior se evalúa. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de esto? Pues, por ejemplo, se me ocurre que es el sensor de temperatura. Si yo establecí que tuviera cierta temperatura, si la información que me está proporcionando el sensor está por debajo de la temperatura deseada, bueno, se va a encargar de evaluar esa información y qué es lo que hace, pues toma una otra acción dependiendo qué es lo que esté pasando o bueno, el resultado de esa evaluación. En este caso, si la temperatura está por debajo, va a aumentar la temperatura. O en caso de que estuviera por encima, pues va a bajar la temperatura. Entonces, el flujo de transacciones es básicamente cuando la información del mundo exterior se toma y se evalúa para a partir de esta evaluación tomar ciertos caminos. Es básicamente eso. Ahora bien, en los sistemas podemos encontrar los 2 tipos de flujo. No es necesario que un sistema sea exclusivo de un flujo de transformación o exclusivo de un flujo de transacción. Pueden estar los 2 presentes y de hecho es lo más común porque generalmente la información que nosotros tomamos del mundo exterior pues se evalúa o se hace o se ejecutan ciertas condiciones con esa información.
Bien, bueno, ahora el paso 4 es aislar el centro de transformación especificando los límites de flujo de entrada y salida. En los pasos anteriores nos explicaban que el flujo de entrada se describe como un camino en el que la información se convierte de formato externo a interno y el flujo de salida la convierte de formato interno a externo. Esto nos lo decían con el ejemplo del teclado porque pues nosotros al momento de escribir estamos ingresando información que es entendible para nosotros y el sistema la tiene que procesar de una forma que ahora sea el sistema quien la entiende y en el flujo de salida es pues lo mismo, pero de forma invertida, ¿no? Entonces, podemos decir que los diseñadores pueden elegir puntos ligeramente diferentes como límites de flujo. De hecho, se pueden obtener soluciones de diseño alternativas variando la posición de los límites de flujo. En el ejemplo, los límites de flujo se ilustran como curvas sombreadas que van verticales a través del flujo. Este es nuestro flujo de entrada, este sería nuestro flujo de salida y las transformaciones o burbujas, por así decirle, que se encuentran entre los dos límites son el centro de transformación. Este es el centro de transformación. En este punto lo más importante es el énfasis en que el diseño debería ponerse en seleccionar límites razonables en vez de largas disquisiciones, es decir, en lugar de largas explicaciones muy detalladas sobre la colocación de las separaciones, ¿no? Y lo importante es que nuestros límites sean razonables, ¿no? Por ejemplo, aquí en el flujo de entrada yo no puedo incluir esta burbuja que dice establecer las condiciones de la alarma, porque eso ya es parte del flujo de control, es decir, del centro de transformación. Y realizar una descomposición de primer nivel es nuestro quinto paso. Bueno, esto se los voy a explicar sobre el mismo diagrama anterior. Nos dice que los módulos de nivel superior realizan la toma de decisiones, es decir, estos realizan la toma de decisiones. Los módulos de nivel inferior realizan la mayoría del trabajo de entrada, cálculos y salida, y los módulos de nivel intermedio realizan algún control y cantidades moderadas de trabajo. Cuando, perdón, Cuando encontramos un flujo de transformación, un diagrama de flujo de datos se organiza en una estructura específica que proporciona control para el procesamiento de información de entrada, de transformación y de salida. Esta descomposición en factores o primer nivel del subsistema de monitorizar sensores la vemos en la siguiente imagen. Esta es la descomposición de primer nivel para la monitorización de sensores y lo más importante aquí es que ahora dividimos pues todo este diagrama, ya lo convertimos a un diagrama de módulos. Comenzamos con un controlador principal denominado gestor de monitorización de sensores que reside en la parte superior de la estructura del programa y sirve para coordinar las siguientes funciones de control subordinadas. Tenemos un controlador de la entrada del sensor, que es un controlador de procesamiento que coordina la recepción de todos los datos de entrada. Luego tenemos un controlador del flujo de transformación, denominado control de las condiciones de la alarma, que supervisa todas las operaciones sobre los datos en su forma interna. Y tenemos un controlador de procesamiento, denominado controlador de la salida de alarma, que coordina la producción de la información de salida. Hola, yo les voy a hablar sobre la descomposición de segundo nivel. Y básicamente, pues, lo que tenemos aquí es que cada burbuja del diagrama de flujos, bueno,
independiente, la agrupamos en ciertos módulos. Se dan cuenta, empezamos desde lo que es este límite centro, o sea, donde se marcan las rayas de los límites hacia afuera. Se dan cuenta, por ejemplo, cada burbuja que le sucede después de la otra, esta se convierte en un subordinado de la anterior. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que vemos básicamente es que, por ejemplo, podemos hacer una combinación de 2 o 3 burbujas y representarlas como un módulo, o bien podemos dividir las burbujas y hacer más módulos. Obviamente esto se hace bajo ciertos criterios que son la revisión y el refinamiento. Pues con esto podemos definir de una manera adecuada nuestra estructura. Y bueno, como les decía, cada burbuja que le antecede, bueno, que le precede a una burbuja que va del centro hacia afuera, se convierte en su subordinado. Por ejemplo, podemos ver la de dar formato de visualización, la que le precedía era la de generar visualización, y aquí ya la tenemos como un subordinado de esta. O la de establecer la conexión a la red telefónica, y por ejemplo le seguía la de generar pulsos en línea, y ya aquí la tenemos como un subordinado. Igual también lo podemos ver en el módulo del controlador de la entrada del sensor. En esta obtenemos también que su subordinado es la información de la salida y así los sensores. Siguiente, por favor. Bueno, si se dan cuenta, en el esquema anterior solo vemos lo que son los nombres. Básicamente, en un esquema más formal, pues no solo tendríamos los nombres, sino simplemente tendríamos también, bueno, en los módulos se tendrían que describir de una manera diferente, más específica. En esta, pues, tiene ciertas descripciones o ciertos criterios que lo hacen más entendible. Por ejemplo, las descripciones que llevarían son diferentes. Por ejemplo, la primera descripción que tendría sería la que especifica la información que recibe y sale del módulo, es decir, los describe la interfaz. Luego tendríamos una segunda descripción. En esta nos indicaría la información que se guarda del módulo, por ejemplo, una estructura de datos. O tenemos también la tercera descripción, y en esta pues se especifican las decisiones y las tareas del módulo. Y tendremos otra cuarta descripción. En esta pues nos indicaría las restricciones y características especiales del módulo. Y bueno, la última, que no es como tal una descripción, pero en esta son indicaciones donde nos diría, ahora sí que lo que son todo el uso del hardware, que puede ser desde una entrada, desde el teclado o el ratón. Y bueno, básicamente esta forma de escribir sería como lo que debería ir en los módulos. Como les dije anteriormente, en los módulos, en la imagen anterior, observamos que solo teníamos los nombres, pero esta descripción en un texto más formal son las que deberían especificar los módulos. Básicamente es como una guía o explicativa que nos describiría cómo van cada módulo. Va cada módulo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos lo que sería la refinación de la estructura inicial, o sea, nuestra estructura inicial puede pasar bajo otro refinamiento, obviamente usando diferentes técnicas para que podamos ampliar nuestro software o bien decrementarlo. Bueno, como les decía, uno de los criterios más importantes para hacer la ampliación o reducción de nuestro software, pues siempre van a ser los de la revisión y el refinamiento, siempre y cuando pues tenga una buena cohesión, un acoplamiento mínimo y pues bueno, que la estructura también se pueda implementar. Bueno, tenemos dos tipos de refinamientos y estos son dados bajo dos enfoques. El primero ocupa el diseño, que es un método iterativo, y el otro, pues enfoque da una pseudotécnica cuantitativa para evaluar pues la calidad del diseño. Siguiente, por favor. Como conclusión, el objetivo de los 7 puntos anteriores es desarrollar una representación general del software, es decir,
Una vez que se ha definido la estructura, podemos evaluar y refinar la arquitectura del software viéndola en su conjunto. Las modificaciones hechas ahora requieren poco trabajo adicional, pero pueden tener un gran impacto en la calidad del software. Y la bibliografía. Ok. Amigo Guillermo Melo, a lo mejor estaba yo distraído, pero no entendí qué es el diseño estructurado. Es un método de transición que nos permite pasar del modelo de análisis de la información contenida al principio a un diagrama, digamos, que se puede entender la estructura, en donde se puede entender la estructura del programa. Digo, estuvo excelente porque explicaron con un ejemplo qué es, pero conceptualmente no entendí yo qué son las definiciones que nos ayudan a este entendimiento. ¿A qué me refiero? En las clases anteriores vimos los conceptos de diseño, que dijimos que diseño, ¿qué era, señorita Betsabe? El diseño sería la representación de los requerimientos. Así es, entonces incluso más propiamente es nuestra propuesta de cómo estamos viendo esos requerimientos para proponer un sistema. Y ustedes en su ejercicio lo que estaban haciendo era explicar precisamente cómo era esa representación. Lo que estamos haciendo, le agregamos el concepto de estructural y nos estamos yendo a la forma organizativa del proceso. Estamos viendo, ustedes lo explicaban en su ejercicio, estamos viendo la entrada, donde realmente se convierten los datos, y la parte de salida. Independientemente de tener ya explícita una métrica para medir estos resultados y definir si son los correctos o no. Y entonces lo que empezamos a hacer es esta definición. Los conceptos que manejábamos de diseño habían sido 4. Uno está explícito por este modelo, que es la estructura, y entonces estamos viendo los componentes que le integran. Otra, habíamos comentado que eran los datos, y era el cómo se recibe la información, cómo se transforma y qué resultados tenemos, y ubicar el camino que siguen estos datos para llevarnos a nuestro resultado. La tercera era la interfase. ¿Cómo veíamos la interfase? Pues precisamente parte de esta conversión de datos, o parte de esta comunicación que hay entre dos componentes de esta estructura o de este proceso que está participando. Y al final de cuentas, bueno, pues estuvimos viendo siempre la ubicación de todos los componentes. ¿Alguna duda adicional de este tema? Sí, profe, yo. Nada más, como no vemos, nada más Sí, dígame su nombre y su duda para poderla apoyar. Daniela, ¿para Sí. qué sirven las líneas de los límites que se establecieron en el paso 4? Lo que está haciendo es la explicación. Realmente las líneas que estamos poniendo es para identificar los procesos. Ahorita tus compañeros lo que hicieron es poner
todo el diagrama de proceso de la función que están manejando o del sistema que queremos representar. Y enseguida tomaron uno de los primeros componentes de la estructura y aquí lo que quieren es identificar hasta dónde están entrando sus datos originales, de dónde los están absorbiendo y cómo los reciben, y al final, por la última separación, los datos de salida, es lo que nos están explicando. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en el proceso. En un sistema, cuando tú ves un sistema, tú simplemente ves un menú y en el menú inicial dice archivo, abrir archivo, capturar datos, y entonces pues tú ya sabes que estás capturando, pero aquí lo que estás haciendo, están interpretando el sistema y están ubicándolo antes de hacer ese menú que para nosotros ya es más entendible, ¿sí? Y a la hora de hacer este detalle de situaciones es cuando van encontrando algunos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, el nombre, la lectura. Ellos incluso decían, bueno, ok, aunque tengo un sensor, no nada más es decir, pues tengo el sensor ahí, sino qué es lo que va a hacer. Ah, pues el sensor, como su nombre lo dice, va a estar tomando lecturas y en algún momento lo va a tener que comparar contra una métrica ya establecida, lo que ellos están llamando configuración, y en ese momento, si ven que se excede de lo que ellos ya determinaron, entonces ellos estaban manejando, por ejemplo, uno de temperatura. Lo que van a hacer es, va a controlarlo. Entonces, ¿quién lo va a controlar? ¿El sensor que lo está tomando o algún otro componente que a la hora de tener ese resultado dice, ya nos pasamos? Y entonces a lo mejor lo que dice es, apaga el primero para que vuelva a la normalidad o vuelva a la temperatura que nosotros ya preestablecimos. Entonces, estos separadores únicamente es para determinar el flujo. Otra forma de verlo es las flechas. Si tú te fijas en los primeros dos que estaban poniendo otros compañeros, eh, la adquisición de información a través de esos sensores va hacia abajo hasta el central, que es el que está tomando el control y el que está viendo qué acción va a seguir, ¿sí? Y si te fijas, en unos, como son los de entrada, son entrada, pero están conectándose al central. Y en los de salida del central salen hacia afuera, salen a los finales. Entonces, lo único que estamos haciendo es, aquí ellos pusieron la imagen en blanco y negro, pero lo que habían hecho en un principio era ponerla de algún color para identificar cómo se llevaba ese flujo. ¿Sí? ¿Sí entendimos, señorita? Sí, gracias, profe. Sí. Nada, lo que sucede es que realmente nosotros cuando estamos haciendo el análisis nos debemos de auxiliar de todos los diagramas. Y hay veces que no lo hacemos en el aire y en el aire estamos pensando cómo se estarían manejando, pero es ponerlo aquí ponerlo sobre un diagrama para poder nosotros tener algo más de precisión, ¿no? Más ubicado. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, ok. Yo les voy a poner 9 porque me agradó que pusieran un ejercicio para que vieran cómo lo hicimos, pero considero que nos faltó un poquito de la parte teórica para que la gente pudiera ubicar, porque si yo en un momento dado, como luego acostumbro, en el examen pongo una matriz y pongo la definición de diseño estructurado y pongo la definición de diseño funcional y pongo
la definición de diseño orientado a objetos y de repente les pido que la asocien con el título, pues aquí en ningún lado nos está diciendo o nos estamos evidenciando bien qué es el diseño estructurado. Es la única observación que tengo. ¿Sale? Y entonces, pues, ahorita les vamos a poner 9, pero creo que por ahí fue muy práctico, pero nos faltó ligeramente algo de la teoría y ver las características para poder que la gente pudiera ubicar los 4 conceptos del diseño en este tipo. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del diseño estructurado? A lo mejor a ustedes no les toco porque ya son muy jóvenes, pero hubo un tiempo en que estaba de boga, así como está ahorita el diseño orientado a objetos y ya está medio viejo, también estaba el diseño estructurado e incluso, claro ejemplo que teníamos de ello era Pascal, y incluso se generó una base de datos llamada Delphi, que estaba ubicada para estos diseños estructurados. Entonces, pues, como siempre, debemos de ir conociendo las herramientas y los lenguajes que nos auxilian. Vamos al siguiente equipo, por favor. Sí, gracias, profe. ¿Quién es el siguiente equipo? Está aquí. Pues, Sí, profe, ya vamos. 8. Ok. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí, compañero. Ok, gracias. Hola, buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a hablar sobre el análisis y diseño orientado a objetos. Ok, primero que nada, vamos a ir resolviendo cada palabra, que sería el análisis y el diseño. Sabemos que no podemos empezar un proyecto o un problema, una problemática más bien, sin saber sobre el análisis y el diseño. Bueno, el análisis es una fase que su objetivo es estudiar y comprender el dominio del problema. Esto quiere decir que nos vamos a hacer una interrogante, que es, ¿qué se va a hacer para resolver el problema? No podemos empezar sin antes saber qué es la problemática con la que vamos a empezar. Ya después de esta fase, que ya tenemos todos los requisitos previamente adquiridos por el análisis, nos vamos a pasar al diseño. Esta consiste en desarrollar la solución de los requisitos planteados en el análisis, con la interrogante que es cómo vamos a hacer para resolver los problemas. Ok, hay una aplicación en la ingeniería del software, perdón, que es la orientada a objetos. Nosotros nos vamos a enfocar primeramente en el análisis y en el diseño. Bueno, el análisis y diseño es un enfoque de análisis que se utiliza comúnmente en la ingeniería de software, que modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre sí. Estos objetos son muy distintos, pero van relacionados. El objetivo principal es modelar la semántica del problema en los términos de los objetos. Bueno, pues este enfoque representa un dominio absoluto en los términos de conceptos compuestos por verbos y sustantivos. Estos se clasifican de acuerdo a su dependencia funcional. Cualquier sistema de información requiere de artefactos o componentes, ya sean, bueno, que son las clases, para llevar a cabo las tareas. Es de gran importancia que, bueno, dentro de la ingeniería de software, tener un buen análisis y diseño, ya que sin esto no podemos empezar con el programa para tener un mejor desarrollo que conlleve
a qué tan escalable sea el sistema de la información. La siguiente, por favor. En este método, el análisis y el diseño, se crea un conjunto de modelos utilizado para notación acordada como, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el lenguaje del UML, que sería el lenguaje unificado de modelo. El análisis de diseño orientado a objeto aplica ciertas técnicas de modelado para analizar los requerimientos para un contexto y para diseñar una solución, que esto mejora los procesos para el análisis de diseño. Bueno, el análisis y diseño orientado a objeto tiene varias características. Dentro de esas está la uniformidad, la comprensión, la flexibilidad, la estabilidad y la reusabilidad. Como mi compañero ya explicó, el análisis orientado a objetos es un método de análisis que examina los requisitos desde la perspectiva de la clase y objetos que se encuentran en el vocabulario del problema. Igual mi compañero ya explicó previamente qué es el diseño orientado a objetos, y esto abarca desde el proceso de descomposición y describe los modelos del sistema que se va a diseñar. Las ventajas que tiene el diseño orientado a objetos es que es fácil de mantener, los objetos son componentes reutilizables y para algunos sistemas puede haber un mapeo entre las entidades del mundo real y los objetos del sistema. La siguiente, por favor. Bueno, en esta etapa del proceso es necesario tener las ideas sobre los objetos esenciales del sistema que se va a desarrollar. Conforme aumenta su comprensión del diseño, se van a ir corrigiendo esas ideas para hacerlas más concisas y enfocarlas bien hacia lo que se va a desarrollar. La siguiente, por favor. Bueno, el diseño orientado a objetos con el uso de UML. Cuando el diseño se realiza como un programa en ejecución, los objetos se crean dinámicamente a partir de estas definiciones de clase. Los sistemas orientados a objetos son más fáciles de cambiar por aquellos sistemas desarrollados usando enfoques funcionales. Y bueno, los objetos incluyen datos y operaciones para manipular dichos datos. Pueden entenderse y modificarse como entidades independientes, y también se puede cambiar la implementación de un objeto o agregar servicios que no afectará a otros objetos en el sistema. Puesto que los objetos se asocian con frecuencia, hay un mapeo claro entre entidades del mundo real y sus objetos controladores en el sistema. Esto mejorará la comprensión y la mantención del diseño. Para desarrollar un diseño de sistema, desde el concepto hasta el diseño detallado orientado a objetos, hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Número uno, se tiene que comprender y definir el contexto de las interacciones externas con el sistema. Número dos, se tiene que diseñar la arquitectura del sistema, qué arquitectura se va a utilizar. Número tres, se tienen que identificar los objetos principales que va a haber en el sistema. Número cuatro, se desarrolla el modelo de diseño. Y número 5, tenemos que especificar las interfaces. Bueno, en la práctica podemos tomar como un punto de inicio para el diseño todos los atributos y las operaciones que se identificaron previamente al comienzo a partir de la descripción informal del sistema. Podemos utilizar diferentes fuentes de conocimiento para poder descubrir las clases de objetos. Esto también puede ayudar para tener conocimiento del dominio de aplicación o también del análisis del escenario, tanto para corregir y para ampliar los objetivos que se han ido teniendo principalmente. Nosotros tenemos un ejemplo que es del Weather Station. Tenemos principalmente dos objetos, que es el Weather Station, que es la estación meteorológica, y el Weather Data, que son todos los datos meteorológicos. Posteriormente tenemos los objetos, que es termómetro de tierra, anemómetro y barómetro. Mi compañero les va a explicar cada uno a continuación. Bueno, como número uno tenemos el Weather Station, que sería el que proporciona la interfaz básica de la estación meteorológica con su entorno.
Sus operaciones son las que reflejan las interacciones que se muestran en la figura, como aquí lo podemos observar. En este caso, aunque se usa una sola clase de objeto para encapsular todas las interacciones, entre otros diseños se puede elaborar varias clases diferentes de la interfaz del sistema. Y como número 2 tenemos la clase del objeto de WeatherData. Este es responsable. ¿Te puedes regresar tantito al diagrama? Sí, No, es ¿cuál es la clase y cuáles son los métodos? Ok. la clase, pues, Sí, sería, bueno, ya. las entre, pues sí, yo sí lo entendí. Sí, lo que pasa es que no, como nada más hicieron el famoso copy-paste y estaba muy pequeña, no lo había visto bien, Ah, ok. pero no sé. Sí, ¿Ya ya, puedo adelante. cambiar? Sí, adelante, perdón. Me quedé. El número 2 es la clase del objeto de WeatherData. Y nos quedamos que eres el responsable de procesar el comando del reporte del clima. Este va a enviar todos los datos resumidos desde los apartados de la estación meteorológica hacia el sistema de información meteorológica. Y como número 3 pues tenemos las clases de objetos que ya sería tanto el termómetro de tierra, el anómetro y el barómetro. Estos se relacionan directamente con los instrumentos en el sistema. Todos estos reflejan las entidades de hardware tangibles en el sistema con las operaciones del control de dicho hardware. Tales objetos operan de manera autónoma para recopilar datos en la frecuencia especificada y almacenar localmente los datos recopilados. Todos estos se entregan por encargo al objeto del Weather Data. Y bueno, como conclusión, podemos decir que el análisis de diseño orientado a objetos es una buena opción, ya que, bueno, aparte de que saber que para iniciar el proyecto se tiene que saber primero qué se va a tomar en cuenta para el desarrollo. Esto evitará los problemas y se irá resolviendo conforme se va avanzando en el análisis y el desarrollo orientado a objetos. Y bueno, a continuación también les vamos a enseñar las referencias que nos basamos en el libro y varias páginas de internet. Pues casi lo mismo que el anterior, amigos. Yo no entendí bien qué es el diseño orientado a objetos, cuál es la ventaja contra el diseño estructural, cuáles son las diferencias, cuáles son las características del diseño orientado a objetos, cuál es la diferencia entre una clase y un objeto. O sea, no entendí. O sea, ¿cómo voy a hacer un análisis si no entiendo ni siquiera lo que es? O no me dijeron qué es, cuáles son sus componentes. Ok. Bueno, en las ventajas creo que sí mencionamos que, bueno, obviamente los objetos son reutilizables, se puede utilizar en varios sistemas, también que son fáciles de mantener, ya que los objetos representan entidades autocontenidas, ¿no? Pero Pues sí, esa por es una ejemplo, característica del objeto, ¿no? ¿Y qué es el polimorfismo? ¿Y qué es el encapsulamiento? ¿Y qué es? Digo, me estás explicando cómo se hace el análisis y el diseño orientado a objetos. No sé quién es primero, si el objeto o la clase, qué características debe de tener uno y otro, para de repente, aunque es nacido de uno o tiene cierta herencia, puede ser individual o diferente, incluso en sí. ¿Cómo son las características? Digo, tuvieron 1 o 2 semestres de programación orientada a objetos y pues bueno, aquí era para vertirlo, ¿no? Cayeron en blandito porque una de las características del UML es que fue hecho por gente que programaba orientado a objetos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener este tipo de representación? Nada más pongo una clase y un objeto y ya lo hice, y ya la hice.
No, Ni profe. siquiera veo yo las relaciones entre los objetos y ver que aparte de un diagrama de clases y un diagrama de objetos, puedo tener un diagrama entidad-relación y ahí veo exactamente cómo se conectan estas entidades, cómo hacen esa herencia o cómo tienen esas diferencias para ser representativos de una base de datos. Sí, ya, porque hemos estado viendo, incluso hemos hecho una práctica de análisis, sé que debemos de estar identificando los requerimientos. Desde el principio les hice la diferencia entre requisitos y requerimientos, pero como se van sobre la lectura y leen muy mal, siguen insistiendo en que son requisitos y ya definimos qué son los requisitos. Entonces, necesito yo entenderlo. Lo deberían de necesitar entender sus compañeros porque les voy a hacer un examen y nadie pregunta, ¿eh? Si nadie pregunta, quiere decir que todos están entendiendo perfectamente. Y entonces me despreocupo. Ya no hago preguntas yo. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Pues, estamos esperando, amigo. ¿Cuál es el propósito del análisis? ¿O por qué se diferencia del diseño? El análisis, como ya lo habíamos explicado, es aquí en esta parte. Nos vamos a preguntar qué No lo se vuelvas tiene a que leer hacer. porque precisamente ese fue el problema, no lo entendió. Si le Ok. vuelves a repetir lo mismo, pues y lo dejas es igual. En el análisis nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer, qué es lo que se necesita para No, ¿qué es resolver. el análisis? Pues son ¿Qué todos es los el análisis? En el análisis sacamos todos los requisitos que se necesitan para resolver el problema. Exactamente. En el análisis lo que estamos haciendo, había una imagen que habíamos utilizado en la que decíamos, descubrimos cuáles son los requerimientos. Ajá. En un sistema, por lo regular el usuario te dice, quiero, por ejemplo, en la tienda de Mamalucha, quiero que a partir de un artículo me digas cuántos artículos se está llevando la gente y cuánto cuesta el carrito que está llevando la persona. Y entonces, a la hora de estar definiendo el cómo lo voy a hacer, voy a ubicar el código del producto, voy a ver que ese producto tiene un costo asociado, voy a tener que hacer una operación del costo del producto por el número de unidades que lleven y voy a hacer un acumulado. ¿Cómo hago un acumulado? Llevo un subtotal hasta que me digan que ya no hay ningún artículo más y entonces doy la suma total de lo que se llevó. Es que en ese momento que estoy haciendo el análisis de requerimientos, puedo encontrar otros requerimientos que no son propiamente manifestados por el usuario, pero que son necesarios. Oye, cuando viene un cajero, lo que tiene que hacer el cajero es autentificar para ver quién es el que está atendiendo esa caja y en qué horario. Bueno, pues es que nosotros debemos saber que siempre vamos a tener que llevar un control de usuarios o un control de cajas y entonces ese es un requerimiento del sistema. Entonces, en el análisis lo que estoy haciendo, estoy descubriendo todos los requerimientos que son allegados al proyecto. ¿Sí? Es el diseño, amigo. Gracias, ya mucho mejor que Sí, la ¿qué es el primera. diseño? No, sí, a los compañeros del equipo.
¿Qué es el diseño? Sí, profe. Igual como lo había comentado, o sea, conforme vamos creando las clases de objetos, también podemos ir descubriendo o pues modificando los que ya teníamos en un principio como borrador, por así decirlo. El diseño dijimos que era una propuesta y en un momento para poderlo decir, nosotros le hemos dado varias acepciones a diseño. Hemos dicho que es un modelo, hemos dicho que es un diagrama. Lo estamos haciendo así porque es nuestra forma de entenderlo. El diseño es una representación que estamos haciendo del sistema y pudieran decir qué es lo que estamos representando. Pues ya hemos estado tomando o retomando varias veces una palabra. Entonces, si el diseño es una representación gráfica del proceso, una representación gráfica de los componentes del sistema, una representación gráfica de la acción que estamos haciendo en ese momento. Y entonces en esa acción identificamos actores, identificamos acciones y llamamos acciones porque, por ejemplo, en un sistema, ¿qué es lo que hace la cajera? Pues levanta la pistolita de código de barras o desliza a través de la máquina, de la mesa, en el sensor de código de barras y lee el producto y lo que está yendo a hacer es identificando el artículo y me está trayendo la información para poder hacer la operación. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en el diseño? Estoy analizando la forma en que me dijeron que iba a sucederse paso a paso el proyecto o el sistema, y entonces estoy viendo si hay necesidad de reajustar ese proceso para alcanzar un grado más de eficiencia. Si la forma en que nos comunicamos es la adecuada o el tipo de plataforma que tenemos es el adecuado para que esa configuración, ese arreglo sea más óptimo, sea más fácil y yo no tenga problemas en mi comunicación con la base de datos o con la transformación de ese código de barras o que yo tenga opciones. Por ejemplo, cuando no lee el código de barras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo una opción para yo digitar a través del teclado y introducir esa información. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el diseño? Estamos representando a través de gráficas las acciones de, nuevamente, los 4 componentes: la arquitectura o plataforma, la transformación, obtención de datos, las interfaces de comunicación, y por interfaces, hay veces que nosotros decimos que es la comunicación de los datos, pero nosotros tenemos y le llamamos también interfase a la pantalla. Es una interfase de lectura de datos, ya sea de entrada o de salida. La pistola de código de barras es una interfase de entrada de datos. Tiene que estar dentro del haz de luz el código de barras para que éste lo pueda leer. Tiene que estar limpio, por eso siempre vemos a las cajeras que están limpiando el producto para que pueda ser más visible y más fácil de leer esta información. Y bueno, nos faltó todo lo que es el diseño orientado a objetos. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué es diferente? Es que en el anterior, en el diseño estructural, estábamos hablando casi netamente de la secuencia, del proceso. Hablábamos de una estructura en la cual tiene un seguimiento. Pero aquí en el PO, en
en el diseño orientado a objetos, en la programación orientada a objetos, en el análisis orientado a objetos. Entonces estamos viendo un ente que lo definimos como una clase. Y esa clase persona podemos dar sus características para hacer una forma más rápida de trabajar, y le ponemos el polimorfismo, y le ponemos el encapsulamiento, y le ponemos todas sus características para, aunque haya salido de un mismo molde, hacerlo diferente. Y entonces de una persona creamos un cliente, de una persona creamos un proveedor, de una persona creamos un usuario. Y entonces ahora la forma de programar, la forma de modelar, no es en base al proceso, sino al objeto. Al objeto le sucede todo, pero el objeto fue inicialmente definido como una clase. Por eso aquí este método decía análisis y diseño, porque estamos hablando de la definición y de la propuesta de funcionalidad. Es una de las tantas características de la programación. ¿Sí estamos claros todos? A lo mejor su compañero dice que como ya todos están en sexto, pues ya obvió todo lo que es la programación orientada a objetos y cuáles son sus características, que en este momento nos ayuda a diferenciar del diseño funcional, del diseño estructural, del diseño de reusabilidad, para poder nosotros identificar el orientado a objetos. ¿Dudas, damas y caballeros? Aprovechen que aquí están sus compañeros para... Yo ahorita les estoy pensando en poner 7, pero si les ayudan a contestar dudas, puedo subirles a 8. ¿Alguien más tiene dudas? Yo tengo una duda. Sí, diga. De lo de las clases, si hay un límite dentro de una clase para las características. No entendí mi pregunta, Angoa. Sí. Que si dentro de una clase puedes meter tantos requerimientos o hay un límite de requerimientos dentro de una clase. No, se puede poner la cantidad de objetos que tú vayas a requerir en el sistema. No necesariamente tiene que haber un límite, porque en las clases vas a ir metiendo los objetos que va a tener el desarrollo de tu sistema. No hay un límite como tal. Como te estaban explicando tus compañeros del equipo anterior en uno de sus ejercicios, tú hay veces que, vamos a poner el ejemplo de una tienda. ¿Cuál es el ejemplo de la tienda? Tengo que definir un catálogo de artículos, entonces tu clase es el artículo. Pero también estás vendiendo esos artículos y entonces vas a hacer una factura. Entonces creas otra clase o creas otro elemento y lo unes al primero. Y entonces estás poniendo la factura. Pero a lo mejor, pues con eso tienes el total, pero se te puede olvidar el número de requerimientos. Entonces pones el detalle. Entonces vas poniendo, o como decía tu compañero, vas uniendo tantos objetos o tantas clases de tal manera que te ayude a solucionar todos tus requerimientos. No es que hagas una clase o un objeto, sino es la forma en que distribuyas la información. Incluso algo de lo que hacen la gente es de que no ponen, por ejemplo, un ejemplo de un alumno. No ponen una tabla que se llame alumno y ahí ponen toda la información del alumno. Ponen diferentes tablas. Ponen el alumno, ponen la dirección y asocian la dirección del alumno.
ponen un horario y asocian el horario al alumno. Ponen materias y asocian las materias que están llevando el alumno y los maestros y las calificaciones. Y entonces con eso están resolviendo un problema o un sistema de control escolar en el cual te pueden dar tu lista de calificaciones de este semestre o el historial académico. Entonces están metiendo tantos requerimientos y tantas clases como sean necesarias. ¿Quedó claro ahora sí, Miguel Ángel? Sí, ya me quedó mucho mejor, más claro ya. Ok. Eso es perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, yo, profesor. Sí. Soy Ernesto Romero. Quería preguntar cuál es y por qué es una gran ventaja usar este tipo de diseño orientado a objetos. No, perdón, no escuché tu pregunta bien, Ernesto. Más fuerte, por favor. Sí, perdón, ¿por qué es una gran ventaja o por qué es una ventaja usar este diseño orientado a objetos? Bueno, la ventaja sería pues que es fácil de mantener, los objetos se representan pues en entidades. También otra ventaja sería que los objetos pueden ser reutilizables y otro podría ser que para algunos sistemas pues puede haber un mapeo entre las entidades del mundo real y los objetos del sistema. Ok, muchas gracias. Un ejemplo, Ernesto, para que lo entiendas mejor. Estábamos hablando ahorita de control escolar o de una tienda. Acuérdate, y ahorita lo que te estaba contestando tu compañero es que las características siempre de un sistema te está hablando de mantenibilidad. Y entonces lo que vemos en el mundo real es que a cada ratito o todos los días y a cada hora nos están llegando actualizaciones a nuestro relojito o nos están llegando actualizaciones a nuestra computadora de aquellos paquetes que estamos utilizando. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pensamos que es únicamente el programa, pero, por ejemplo, en algunos que tienen cable y están viendo películas, el streaming, lo que tienen es una identificación de una pequeña base de datos. O sea, eres tú, te ubico como usuario, pero también te ubico qué tipo de plan tienes para ver cuáles canales son a los que te tengo acceso, tienes acceso o estás delimitado. Y todo eso lo hacen dentro de un rango. Entonces, hay programas. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Que Java es lo mejor para mí. Y hay otra gente que te dice, C es lo mejor para mí. Y así de programas, de bases de datos y todo esto. Entonces, un modelo, la selección de un modelo, lleva implícito muchas veces el tipo de herramientas, el tipo de lenguajes. Y hay algunos que son más fáciles de usar. Mientras que uno, por ejemplo, ahorita en la práctica 5 que te dejé y que me van a entregar, que te solicité 10 diagramas por cada uno. Y entonces, ¿qué es lo que haces tú? Lo primero es, ves el diagrama de flujo de datos, qué es el primero y qué es el proceso general. Y identificas cuál es la opción que estás haciendo. Y para esa opción, a lo mejor tenías que haber introducido información. Entonces, el ver algunos de estos diagramas te ayuda a tener una comprensión más rápida. Hay diagramas que son complicados, hay diagramas que son enredados, pero hay diagramas que son únicos, que la gente cuando lo sabe hacer identifica cada uno de sus elementos y nos ayuda a hacerlo más comprensible. Usamos diagramas porque no tenemos a la gente para que nos esté repitiendo como grabadora de qué se trata el sistema y nosotros en ese momento tratarlo de entender, sino podemos recortar un pedazo de información y poder traducirla. Entonces, la programación orientada a objetos dicen que es el último grito de la moda, pero esta moda lleva más de 20, 30 años, desde los 80s.
esta moda se ha robustecido de herramientas. UML en este momento está siendo una herramienta más de la programación orientada a objetos, porque son gente a programar orientada a objetos los que hicieron esta metodología para identificar más fácil la función que está realizando el objeto. Entonces, simplemente yo te diría, hasta que no surja algo nuevo, ahorita hay muchas variaciones en términos de programación, pero ya simplemente, y lo podemos ver en un lenguaje, había C, luego dijimos C++, luego dijimos C#, y ahorita ya hablamos de Python, y está evolucionando. Entonces, se están transformando algunos métodos de programación que nos hacen nos dan un mayor entendimiento. Ahora, ya no generamos todo el código. Antes teníamos compiladores y teníamos que hacer el programa, ya hasta que lo terminábamos, lo teníamos que compilar para ver si la sintaxis, ¿no? Ahora ya tenemos editores que nos ayudan a evitar esta revisión que vamos a hacer del código y este uso de palabras restringidas o este uso correcto de nombres de variables o este uso correcto que nos está ayudando estos editores. Entonces, todo lo que es el diseño y análisis orientado a objetos pues tiene 30 años y está evolucionando y va a dar un cambio en 1 o 2 años y vamos a tener un nuevo modelo. Pero el que exista un nuevo modelo no quiere decir que los anteriores dejen de funcionar. Más bien es el tipo de proceso que quieres hacer, el tipo de sistema que quieres hacer, nos da la oportunidad de elegir uno u otro diseño. Algunos son nuevos, algunos son más viejos, pero ahí están todos para que nosotros elijamos. Entonces, el propósito de ahorita es que nosotros los entendamos, que veamos cuáles son las cualidades de cada uno, las ventajas y desventajas, y entonces, dependiendo del sistema, veamos cuál nos acomoda, teniendo siempre toda la información. No sé si me di a entender o te confundí más, amigo Ernesto. Sí, está bien, muy bien. Gracias, profesor. Vale, pues. ¿Alguien más? Híjole, me da pena con el siguiente equipo. Le había dicho que iba a pasar, pero creo que es importante que se den cuenta que aquí no deben de omitir nada, porque lo están explicando, porque si no, no entendemos cuál es el mejor modelo para nuestro proyecto. Les voy a dejar el 7, amigos, porque sí, creo que hubo demasiados huecos en esto. ¿Sale? Y continuamos, si es que no tienen duda, continuamos en la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Nada más un comentario. Yo les dije que los iba a dejar pasar, pero dijimos que después de 10 minutos ya no tomamos en cuenta la asistencia. Podían entrar, pero ya no tenían asistencia. ¿Para qué? Todavía veo que hay algunos que de repente llegan tarde y no están viendo esta situación, la cual ya habíamos acordado. ¿Sale? Entonces, y si no tienen ningún comentario adicional, nos vemos en la siguiente clase. Está bien, profe.